escuchado hablar de la sombra? A ver, platícanos de qué se trata. Ok, la sombra es todo lo que tú ocultas, que te da pena o que te da vergüenza, o que desde niño te dijeron, no, no seas así. Voy a poner dos ejemplos muy claros. Uno de ellos es el niño que está subiendo al columpio, por ejemplo. No, niño, bájate, tienes que compartir. O no, dale de tu lonche, tienes que compartir. Ese es uno. Te puedes caer. Ajá, así es, te puedes caer. Y todas estas creencias limitantes que vamos a estar hablando en todas las colaboraciones. Y el ejemplo número 2 es ¿se acuerdan de la película Como agua para chocolate? Que la más chica tenía que cuidar forzosamente a la familia, a la mamá. Entonces, esta parte de no puedes ser egoísta, no te puedes ir a estudiar a otro estado. Entonces, cuando estas dos personas, el niño crece y encuentra una mejor oportunidad de trabajo, por ejemplo, prefiere rechazarla porque no, ¿cómo voy a ganar más que mis amigos, ¿no? Mis compañeros o mis hermanos? O esta niña cuando crece y le dan una beca a Andrea, por ejemplo, para estudiar en otra parte, no me puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo que quedarme aquí, no puedo ser egoísta. Tengo que cuidar a mi mamá. Así es. Y esa es la sombra, esta parte que no te permite avanzar, pero es como si entraras a un lugar desconocido. Y el día de hoy quiero comentarte que esto viene desde un apego negativo desde la infancia. A ver, Karen, de repente escuchamos que en México sucede muy seguido eso, que nosotros no estamos dispuestos a romper ese círculo y en cambio en otros países sí lo hacen. ¿Es cuestión cultural, es cuestión de educación? ¿A qué se debe que haya este tipo de situación? Muy acertado lo que estás comentando, porque por ejemplo Andrea dice, ¿es cuestión cultural? Sí lo es también, pero no solamente cultural, sino de acuerdo a la crianza que los padres dieron. Porque las emociones son inherentes al ser humano, las emociones son naturales, pero tú puedes estar con muchísimo trabajo, un ejemplo, puedes estar con mucho trabajo y decir, ok, voy a ponerme objetivos, tengo que terminar esto para tal día o para tal día. Y tú, Iván, puedes tener exactamente la misma carga de trabajo que Andrea, pero tú empiezas a decir, no, hay mucho tráfico, no, tengo que hacerlo en tal hora, y tenía que ir a hacer ejercicio, y te agarras de una emoción que es el estrés. Acuérdense que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Aquí es donde gráficamente podemos visualizar lo que en las caricaturas ochenteras veíamos cuando se aparecía un angelito y un diablito, ¿no? La conciencia o cómo interpretarlo. Uno te decía que no y otro que sí. Ahí ya comenzaba como que visualizar el sabotaje, ¿no es algo así? Totalmente de acuerdo. A medida que tú hagas más consciente tu sombra, Iván, más vas a ser libre. Porque, ¿sabes qué? Acepto que soy egoísta, pero acepto que necesito esa beca y que si quiero ayudar a mis padres, necesito superarme y lograr esta beca. Y no es de que los abandone, es de que primero tengo que ver por mí y a la par, claro que puedes estar al pendiente de tus padres. Y di este ejemplo. Andrea, quiero comentarles algo. Les voy a poner una metáfora, un cuento, ¿sí? En donde está una persona que va de viaje a Rusia. Y en Rusia, de repente, escucha que alguien habla español. Pero de repente escucha que alguien dice que vive cerca de Catedral, que vive en Guadalajara. Entonces, esta persona se le empieza a acercar. Pero tú no sabes si son asesinos, si son matones, si son malas personas. Tú solamente te acercas. Esto mismo pasa con el autosabotaje. Si tú vienes de una familia violenta y agresiva, que siempre estuviste creado bajo el enojo, cuando tú creces y tienes una relación maravillosa de pareja, pero ¿cuál es tu estado de confort? El enojo, la violencia. Oye, Karen, pero a ver, dime una cosa. ¿Cómo entonces podemos lidiar, apapachar, calmar, controlar a esa parte de nosotros que quiere autosabotarnos, ¿no? O sea, de finalmente tener conciencia de lo que está pasando, porque a veces eso pasa, esa dualidad que tenemos en la mente, ¿no? Esto lo debo de hacer, pero algo me dice que no. ¿Cómo lidiar con eso? Punto número 1, es importante la observación, Iván, y qué bueno que lo comentas. La observación es el punto número 1. 2, la aceptación. A medida que tú integres más esta sombra, vas a evitar este autosabotaje, porque es importante que vean, como cuando ves una obra de teatro, que la ves desde afuera. El verte desde afuera
cómo actúas en tu trabajo, cómo actúas en la escuela, cómo te relacionas con tu pareja, es donde ahí te puede brincar de, ah, caray, así lo hacía mi papá o así lo hacía mi hermana. Entonces, es decir, esto no me pertenece, esto le pertenece a esta persona, y el que tú te observes, la meditación, por ejemplo, también, y sobre todo el acompañamiento de un terapeuta certificado. Como ¿sí? tú. Gracias. Hay muchísimos aquí en Guadalajara y a nivel nacional. Como siempre lo he dicho, puedes acercarte a pedir ayuda. Y esto de tener la sombra, Andrea, no es algo malo que tengas que negar, pero lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Correcto, ahí está la clave. A ver, ¿nos repites? Exacto, repítenos la frase, sí. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Wow. Esto lo dice Carl Jung. Qué Sí, revelador. sin duda, totalmente. Y ojalá que todos lo pudiéramos aplicar tan sencillo como parece. De repente hay algunas piedritas en el camino que tenemos que ir pues lidiando con ellas para poder llegar a nuestro destino o nuestra meta que hayamos puesto. Y evidentemente, Karen, hay algo que de repente les decimos, por ejemplo, en el caso de los niños, es que tú tienes que hacerlo, tú tienes que poder, pero si nuestra actitud es diferente, entonces estamos enviando un doble mensaje hacia ellos. Híjole, Andrea está pisando callos. Doble mensaje. Y eso es sumamente psicológico y sumamente terapéutico. Cuando tú lo identificas, Iván, es decir, y viene esto desde apegos, que lo comentaba John Maslow, y él decía, si mandas doble mensaje es un apego inseguro, es te pego porque te quiero. Entonces el niño dice, bueno, Claro. ¿a qué mensaje le hago caso? Qué cosas, ¿no? Qué cosas esa forma de aprender. Decías hace un momento que una de las cuestiones para poder abrir nuestra mente es el tema de la meditación. Considero que un día especial para hablar de la meditación, pero ¿qué tip nos das justamente para comenzar a concentrarnos en una posible meditación y llegar a ese punto que podemos encontrar una solución? Fíjate, Iván, que puedes hacerlo en YouTube o hay aplicaciones. De inicio te recomiendo que lo hagas acompañado, es decir, una voz que te vaya guiando. A partir de este momento, déjate guiar por mi voz. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca, pero el día de hoy te voy a dejar un ejercicio muy práctico. Es inhalas en 4, 4, 3, 2, 1, sostienes en 4, 3, 2, 1, exhalas en 4, 3, 2, 1, sostienes en 4, 3, 2, 1. Si vienen pensamientos a tu mente, déjalos pasar como cuando pasan vehículos. Te invito a que primero empieces con tu respiración, y si no haces este ejercicio del 4, ese es uno, otro que solamente digas inhalo, exhalo, ¿sí? Y a partir de ahí empiézate a observar también cómo estás actuando. Creo que ¿sí? me estoy relajando de más. Ya se está tomando muy en serio la terapia. Sí, sí, sí. No, pero qué importante es eso. Esas también, bueno, es un tema también que nos da para otras charlas, el tema de la meditación y cómo darnos pausas en esto que tú mencionas, de cómo finalmente encontrar conscientemente y evitar el autosabotaje, porque cuántas oportunidades, cuántas ocasiones, cuántas reacciones podemos evitar si es que pues concientizamos lo que sentimos, y finalmente pues yo lo visualizo así, el famoso diablito que nos está hablando, haz esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Iván, y fíjate que lo que estás diciendo me lleva a pensar esta parte de las sinas que vamos a ir hablando. Eres adicto a la emoción, ¿sí? La persona que es, por ejemplo, adicta a la droga, ¿qué es lo que está evitando? ¿El estrés de deudas o el estrés de qué? La emoción sería el estrés, entonces hay que trabajar sobre el estrés, ¿sí? Entonces, cuando la persona se hace adicta, hay una hormona que se genera, que se llama cortisol, que está alrededor del abdomen. Esta persona se hace adicta al enojo. Oye, Karen, ¿cómo te puedes hacer adicto al enojo? Claro, a la sensación que siente de ganar cuando está peleando. Entonces, fíjate cómo te puedes hacer adicto también al miedo y cómo evitarlo. Ya no perteneces allí. Recuerda que infancia no es destino. Todo lo que hayas vivido en tu infancia no es algo que debe marcarte de por vida.
Y sin embargo, a veces así lo tenemos y a veces así lo adoptamos. Hay adultos que tienen más de 30, 40, 50 años. Es que cuando yo era pequeño, sí, evidentemente Sí, es algo que sucedió, pero ¿qué estás haciendo tú ahora como adulto responsable para que no te afecte eso que viviste hace tantos años? Muy Así bien, es. pues Karen Franco, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Creo que ya nos llevamos de tarea algo. Ahorita nos repites, por favor, la frase y, ¿por qué no? La próxima lo establecemos como compromiso, la meditación, ¿te parece? Así es. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Muy bien. Yo Así soy es. Karen Franco, tu terapeuta de confianza. Muchas gracias, familia Noti 13. Muchísimas gracias a Karen Franco, los esperamos con ella y y muchos temas más importantes el próximo martes. Por lo pronto continuamos con más información. Vamos a la pausa y estaremos de regreso en la parte final de Noti 13 de esta mañana.